A continuación, daremos la palabra al compañero presidente de la Mesa del Consejo Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, el compañero Manuel Oropeza. Muy buenos días, compañeras y compañeros, camaradas integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza. En primer lugar, pues darles la bienvenida a todas y a todos a esta hermosa Ciudad de México, capital de todas y todos los mexicanos, y es un honor que estén hoy todas y todos, que estemos en esta Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas, y que nos congreguemos el día de hoy para hacer la evaluación de las tareas que hemos desarrollado el último año y que podamos trazar la ruta que vamos a seguir como movimiento en este momento histórico tan importante que está viviendo nuestro país. El Movimiento Nacional por la Esperanza somos una organización social y sobre todo pues somos un gran movimiento que formamos parte de las fuerzas progresistas, de las fuerzas de izquierda de este país. Somos un movimiento que tenemos una ruta clara, un objetivo muy preciso, que es construir el buen vivir en toda nuestra patria. Y tenemos en el corto plazo un gran reto: avanzar, ayudar, ser parte de este proceso de la cuarta transformación que está encabezando nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hace poco más de un año, como pueblo de México, dimos un gran salto en la historia nacional. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República con el apoyo de más de 30 millones de ciudadanas y ciudadanos de este país. Y siempre vale la pena recordar y saber de dónde venimos para tener claro el rumbo de hacia dónde vamos, y también porque en este movimiento diverso y plural hay que saber reconocernos y hay que ubicar que este proceso, esta victoria del año 2018 no surgió de la nada. La historia no empezó en el año 2018, sino que esa victoria de hace poco más de un año es resultado del trabajo, del esfuerzo, de la lucha y de la vida de muchos compañeros y compañeras, que algunos de ellos pues ya no están en estos momentos con nosotros. Pero esa victoria de hace un año es herencia directa del movimiento estudiantil y popular de 1968, de esa lucha radical por las libertades democráticas y por terminar con el régimen autoritario en este país. Esta victoria de hace un año tiene como gran herencia esta lucha que se ha dado al menos desde 1982 por combatir las políticas neoliberales, por combatir las políticas privatizadoras, y esta batalla de acumulación de fuerzas que hemos dado para derrotar a esa oligarquía que tenía el poder y el control de nuestro país. Esta victoria de hace un año también es resultado de la gran insurgencia cívico-popular de 1988. De esa victoria, de esa lucha cívico-popular,
que encabezó en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que articuló al Frente Democrático Nacional y que dimos esa batalla para sacar a la izquierda de la marginación, por hacer de la vía electoral una vía viable para transformar a México y por acabar con el régimen neoliberal y con el sistema de partido de Estado. Es decir, la victoria del 2018 ha implicado un proceso muy amplio de acumulación de fuerzas, de construcción de liderazgos, de organización popular y de conciencia ciudadana. Todo eso se vio reflejado hace un año en el mes de julio, cuando ganamos la presidencia, cuando ganamos la mayoría en el Congreso y cuando tuvimos un resultado histórico en la gran mayoría de las entidades del país. No debemos olvidar nunca esto, porque aquí está plasmado también el programa de las transformaciones de esta cuarta transformación. Llevamos un año de un trabajo intenso para transformar a México. Los objetivos son claros: construir un nuevo régimen político en nuestro país y avanzar en los objetivos de la cuarta transformación. El reto no es fácil, porque nos estamos planteando una cuarta transformación profunda y radical de la vida política nacional. Es decir, tenemos el reto de construir cambios y transformaciones profundas del tamaño de lo que significó la revolución de independencia y que México surgiera como una nación libre y democrática en 1821 y en 1824, con la aprobación de la primera Constitución Federal de nuestro país. El reto es del tamaño de la gran gesta heroica que tuvieron los liberales desde 1854, levantándose en la Revolución de Ayutla en contra de la dictadura de Santa Anna, impulsando la Constitución del 57, consolidando un Estado liberal y democrático en nuestro país, y la gran batalla que significó derrotar la intervención francesa y lograr la segunda independencia de nuestro país. Y la cuarta transformación también tiene que estar a la altura de lo que significó el proceso de la Revolución Mexicana. Este cambio en las estructuras de poder, esta destrucción de las estructuras latifundistas y estos cambios tan importantes que se plasmaron en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que dieron como resultado que se distribuyeran más de 18 millones de hectáreas en este país, que nacionalizáramos y recuperáramos la industria petrolera para todas y todos los mexicanos, y que iniciara el proceso de la creación de las grandes instituciones, muchas de ellas desmanteladas por los neoliberales y las políticas privatizadoras. Ese es el reto que tenemos como cuarta transformación: hacer un cambio profundo, un cambio verdadero, un cambio radical en las estructuras políticas, en el modelo económico, en la política social y en la cultura política que tenemos todas y todos como mexicanos. Este ha sido un año intenso, pero de intensos logros para la cuarta transformación. Quiero hacerles mención de algunos de ellos para que aquilatemos lo que se ha construido en poco menos de un año de este gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Nos hemos planteado construir una nueva política económica, un nuevo modelo que trascienda los esquemas neoliberales, que acabe con las políticas privatizadoras y que ponga en el centro el bienestar de la población
que ponga en el centro tener una situación de mayor equidad, de mayor igualdad, de mayor justicia en nuestro país. En esa lógica se decretó el incremento a los salarios mínimos en nuestro país, que crecimos de 88 pesos el salario mínimo en 2018 a los 176 pesos, que es a 102 pesos el salario mínimo general y a 176 pesos en la frontera norte del país. El proyecto económico de la Cuarta Transformación tiene también como objetivos rescatar la soberanía alimentaria de México y por eso los programas que hoy se incrementan, el apoyo a los precios de garantía, a los productores de maíz, a los productores de frijol, a los productores de arroz, a los productores de trigo, porque tenemos como meta recuperar la soberanía alimentaria de nuestra nación y recuperar nuestra soberanía energética, y en esa lógica toda la estrategia que ha planteado el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatar a Pemex, para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y que podamos avanzar en los grandes proyectos estratégicos de este gobierno. El aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, todos estos proyectos que son fundamentales para consolidar este nuevo modelo económico, para garantizar que México entre en un ciclo de crecimiento económico y que podamos consolidar nuestra soberanía y podamos generar mejores condiciones de vida para todas y todos los mexicanos. El proyecto de la Cuarta Transformación también ha planteado un nuevo paradigma en lo que tiene que ver con la política social, lo que hoy conocemos como la política de bienestar del gobierno de la República. El objetivo es que 14 millones de mexicanos y mexicanas que hoy viven en condiciones de pobreza extrema puedan salir de esta situación tan lacerante que viven millones de familias en todo el país. El objetivo es hacer justicia, mejorar el ingreso, fortalecer la economía local, estimular el consumo y que se fortalezca el mercado interno en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo? Que 21 millones de mexicanos y mexicanas puedan acceder a las políticas de bienestar del gobierno federal. 8 millones y medio de adultos mayores tienen que recibir su pensión universal de 1,275 pesos mensuales por parte del gobierno federal. Hablamos también de 1 millón de personas con discapacidad que hoy deben ser y son beneficiarios de esta política tan importante del gobierno federal. Hablamos del programa de becas Benito Juárez para estudiantes de educación media superior, que hoy atiende a más de 3 millones de jóvenes que estudian el bachillerato en escuelas públicas de nuestro país. Hay un programa muy importante que también todas y todos conocemos, el programa de jóvenes Construyendo el Futuro, que tiene como meta atender a 2.300.000 jóvenes a nivel nacional. Este año atenderán a 1 millón de jóvenes aprendices que reciben 3.600 pesos mensuales de beca para la capacitación para el trabajo y que están incorporados a la seguridad social. Está también el programa de microcréditos o tandas para el bienestar, un programa muy importante que está implementando el gobierno de la República. Hoy, 500,000 de pequeños emprendedores a nivel nacional reciben este crédito de 6,000 pesos sin intereses para que podamos potenciar la economía local, podamos potenciar a estos emprendedores
y podamos fortalecer el crecimiento y la generación de empleos. Están también en curso programas muy importantes. El programa La Escuela es Nuestra, un programa que está orientado a fortalecer y a mejorar toda la infraestructura educativa de la educación preescolar, primaria y secundaria en nuestro país. Hace unos días el presidente de la República hablaba de que en esta primera etapa se van a atender a 170,000 escuelas a nivel nacional con una inversión inicial de 200,000 millones de pesos para que sean los padres de familia en las asambleas escolares los que decidan, administren cómo se va a invertir el recurso público para garantizar la infraestructura escolar. Otro gran reto del gobierno de la Cuarta Transformación, el más importante sin lugar a dudas, es atender el tema de la violencia, el tema de la inseguridad que se vive y se padece a todo lo largo y ancho del país. En esta ruta también hay una estrategia que está avanzando, decía el presidente de la República, la próxima semana se dará un informe de los avances, de los logros, de los retos que tenemos en materia de seguridad. Pero se ha avanzado en cosas importantes, tanto en los cambios legales como en la instrumentación de las políticas en materia de seguridad. Se transformó, se reformó la Constitución de la República para crear la figura de la Guardia Nacional. Se reformó la Constitución para establecer también la prisión preventiva oficiosa, ampliar el catálogo de delitos que ameritan esta prisión preventiva oficiosa. Se han reforzado mecanismos como el de la extinción de dominio para que podamos avanzar en el proceso de la pacificación del país, y se van a abrir debates importantes como el tema de la legalización de algunas drogas a efecto de que tengamos una estrategia integral en materia del combate a la inseguridad. Y el otro gran tema, con este quiero concluir, es el tema del combate a la corrupción. Acaba de salir hace algunos días la encuesta, la evaluación de Transparencia Internacional, donde se ha preguntado a las y a los mexicanos cómo evalúan al gobierno de la República en materia de combate a la corrupción. Hoy, el 44% de la población califica que se ha mejorado en el trabajo de combate a la corrupción. El presidente de la República ha planteado que se han ahorrado más o menos 500,000 millones de pesos por políticas de austeridad, por políticas de combate a la corrupción. Se ha logrado esto en menos de un año de gobierno, pero como decíamos al principio, tenemos que avanzar y consolidar el trabajo para que este movimiento, nuestro movimiento, siga siendo un baluarte fundamental del proceso de cambio que estamos viviendo a nivel nacional y que podamos hacer desde el Movimiento Nacional por la Esperanza el aporte a la Cuarta Transformación del país. Así es que yo culminaría haciéndoles este llamado a que cerremos filas para fortalecer al Movimiento Nacional por la Esperanza, que avancemos y cerremos filas con el proyecto de la Cuarta Transformación, con este proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que nuestro movimiento se pueda consolidar como este instrumento de cambio y de transformación, que es hoy una alternativa para miles de mexicanos a todo lo largo y ancho del país. ¡Que viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! Gracias.